Variaciones lingüísticas del francés en Francia. El francés es hablado en Francia como idioma oficial. El francés no es un idioma fácil de dominar. Su pronunciación es algo complicada para quien recién empieza a aprenderlo. Y los franceses son bastante exigentes con respecto al tema. No les agrada la idea de la mezcla del francés con idiomas extranjeros, pero tienen muy en cuenta tu esfuerzo por aprender y tratan de ayudarte. En las escuelas francesas se habla solamente francés, asimismo en los medios de comunicación masivos como radio y televisión. Las variaciones del acento francés dependen de la región. Así pues que si aprendes francés que se habla en una región podrías entender menos que el que hablan en otra. También existen diferentes lenguas francesas, principalmente en las zonas rurales, que tienen características y te sonarán diferente al francés que se habla en las ciudades, pero son muy arraigadas en las comunidades. Pero igualmente estas personas hablan perfectamente el francés, así que no tendrán inconveniente para entenderse si has aprendido el idioma. Algunas de estas lenguas son el occitano o lengua de docente. Es una lengua romance hablada especialmente en el sur del país. El franco-provenzal o arpitán o valdostano. Es una lengua galorromance. Según la UNESCO, es una lengua en peligro de extinción. El gascón se considera un dialecto del occitano. El bretón es una lengua de origen celta, muy influenciada por el francés. El corso es un dialecto toscano, hablado principalmente en Córcega, que es una isla francesa. El catalán es una lengua romance que procede del latín vulgar. Se habla en la región del Rosellón. El alsaciano es la lengua regional de Alsacia, de origen francés y alemánico. El vasco es la lengua propia de los vascos, que son una comunidad española. El neerlandés es el idioma oficial en los Países Bajos. En el norte de Francia es común el neerlandés flamenco. Para los franceses, el idioma es considerado la identidad nacional. El francés tiene su origen en el oïl, que era una lengua utilizada en el norte del territorio francés y que provenía de la fragmentación del latín popular y la agrupación de otros dialectos. Este se transformó en dialecto regional y poco a poco se fue convirtiendo en lo que es el francés actual. La historia del francés puede dividirse de diferentes maneras. Está el protorromance, es el latín que se hablaba en Gallo. Este periodo se da hasta el final del siglo V después de Cristo. Seguimos con el galorromance, desde el final del siglo V al siglo IX. Durante mucho tiempo, el idioma hablado en el norte de Galia, pues en realidad ya Francia, fue una variedad de latín, influido por idioma germánico hablado por los francos, que influyó fundamentalmente en la fonética del francés. Al sur, la evolución es diferente, por lo que poco a poco se van diferenciando estas dos lenguas. A partir de la Revolución Francesa, la lengua francesa pasó a ser un elemento identificador e igualador de todos los franceses. La langue d'oil, que ha evolucionado en oui, se hablaba en la zona norte y la langue d'oc en el sur. No podemos decir con exactitud el momento en el que el latín vulgar se transforma en francés o provenzal, pero ese momento hay que situarlo en los siglos VI y IX. A partir del siglo VII ya se cuenta con testimonios de que la lengua hablada en el territorio de la actual Francia es diferente del latín y del germánico. En Francia, los dos grandes dialectos romances antes mencionados pasaron a ser conocidos con los nombres de Languedoc y Languedoc, en función del modo en que decían sí. El francés actual es heredero de este último. El idioma romance fue consolidándose y diferenciándose cada vez del latín en este periodo. Continuamos con el francés antiguo, siglo IX al XIV. Lo que se conoce como francés antiguo se va consolidando a partir del siglo XI. La influencia germánica en el idioma obligó a usar en el lenguaje escrito algunos dígrafos. Estos es un grupo de dos letras que representan un solo sonido, ya que algunos de estos se necesitaban y no existían en el latín vulgar. Así, la nasalización, uno de los elementos fonéticos más característicos de la influencia germánica en el francés, se va marcando en la escritura por el uso de la N en posición final de la sílaba. La evolución fonética de la U latina hacia el sonido que actualmente tiene en francés obligó asimismo a utilizar el dígrafo OU para reproducir el sonido original de dicha letra en latín. Del mismo modo, la fuerte aspiración de la H ha marcado
una de las principales características del francés respecto a otras lenguas romances, la existencia de la H aspirada. Además del caso francés antiguo, al igual que el francés moderno, reconocía dos géneros gramaticales, masculino y femenino, y dos números gramaticales, singular y plural. Francés medio, siglo XIV y XVII. Este está dividido en dos. El francés medio, que fue el francés medio temprano, de mediados del siglo XIV a finales del siglo XV. Y el francés clásico, que es el francés medio tardío, de principios del siglo XVI a finales del siglo XVII. Este fue el francés Langue-d'Oil. Esta lengua, de transición entre el francés antiguo y el francés moderno, permaneció durante los siglos XIV y XVI, caracterizados por un gran desorden. El siglo XIV estuvo marcado por la Gran Peste y la Guerra de los 100 años. Y por último, el francés moderno, del siglo XVIII a la actualidad, es la nacionalización e internacionalización de la lengua francesa. En 2006 se crea una gran difusión del idioma francés en el mundo. A comienzos de la Revolución Francesa, se estima que tan solo una cuarta parte de la población de Francia hablaba francés. El resto hablaba lenguas regionales. Al norte se encuentra la Langue-d'Oil, al sur la Languedoc. Formas regionales del occitano, así como el bretón, el euskera, el catalán, el arpitano, el flamenco y el alsaciano, entre otras. La unificación del francés, empezada por Talleyrand y continuada por Jules Ferry, tuvo por objetivo crear una sola lengua francesa para todo el territorio francés. Si el francés se impuso bastante rápido en las regiones donde se hablaban dialectos de hoy y el franco-provenzal, otros métodos son utilizados para eliminar el bretón, el occitano, el catalán, el vasco, el corso, como humillaciones físicas a los alumnos jóvenes. En su informe de junio de 1794, Henry Gregory reveló que tan solo se hablaba exclusivamente francés en unos 15 departamentos, de 83. A él le parecía paradójico y casi insoportable el constatar que menos de 3 millones de franceses, de un total de 28, pudieran hablar la lengua nacional, mientras que esta era utilizada y se encontraba unificada incluso en Canadá y en las orillas del Mississippi. Por otro lado, el francés era ampliamente hablado en todas las cortes europeas. La historia del francés y de su ortografía engloba varias reformas. Históricamente, la ortografía del francés ha seguido numerosas rectificaciones, pero la costumbre en las clases socioeconómicas altas era de adaptar las obras a la ortografía oficial del momento, y esto daba un sentido de continuidad que la lengua francesa por escrito no había tenido. De aquí que la ortografía fuera considerada de los editores y no de los autores. Hasta el siglo XVI la ortografía francesa fue bastante variable y a partir de este hasta el siglo XIX se estableció lentamente la normatividad para dicha ortografía. La mayoría de transformaciones en la fonética francesa aparecen entre el siglo VII y el siglo XII, cuando el sistema fonológico sufre importantes cambios que alejaron a estas lenguas del resto de las lenguas romances occidentales. Aquí puedes observar algunos ejemplos. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli